¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos hoy martes 8 de septiembre a su materia de biología. El día de hoy vamos a ver el tema de organización estructural de los seres vivos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Bienvenidos a esta clase. Entonces vamos a empezar con una introducción hablando sobre la biología y las características que conforman a todos los seres vivos aquí en el planeta. Entonces, sabemos que todo comienza con una célula, que es una estructura funcional que compone a todos los seres vivos. Y para que algunas especies de estas, pues termina con una célula, un núcleo y las demás estructuras que le dan función a estas para poder vivir. Entonces, para otros, las células se juntan para formar tejidos, que estos tejidos a su vez forman órganos. Estos órganos que forman sistemas y sistemas que se combinan, trabajan en conjunto para formar a un organismo, que es todo lo que es nuestro cuerpo humano, todo lo que es un árbol, una planta, un animal. Entonces todos en su conjunto pues van a formar a un organismo. Entonces tenemos los niveles de organización. El mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. Ahorita vamos a ver cómo. Por ejemplo, muchos organismos individuales se pueden organizar en los siguientes. Como decíamos, una célula, que es la unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos, y aparte es la unidad más pequeña de nuestro cuerpo. Tenemos también así el nivel de organización de los tejidos, es decir, varias células van a formar los tejidos. Estos tejidos pues, son grupos de células de la misma morfología, el mismo tipo de células. A su vez, varios tejidos van a formar órganos, y estos órganos son la estructura compuesta de uno o más tipos de tejidos. Los tejidos de un órgano trabajan juntos para cumplir una función en específico. Entonces, cabe señalar aquí que tenemos diferentes órganos en nuestro cuerpo humano y todos ellos van a realizar diferentes funciones. Estos a su vez pues, forman sistemas orgánicos, que son grupos de órganos que trabajan juntos para cumplir cierta función. Y el organismo es un ser vivo individual que puede estar compuesto por uno o más sistemas orgánicos. Entonces, cabe señalar que todo el conjunto de los niveles de organización van a trabajar en grupo, en equipo, para que un organismo pueda cumplir sus necesidades. Ahora bien, aquí en la imagen tenemos un ejemplo de lo que es una célula. Varias células forman un tejido. Varios tejidos forman un órgano, puede ser el corazón, un pulmón, el páncreas, etc. Y estos a su vez forman sistemas orgánicos, que son todos los sistemas de órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Puede ser el órgano, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etc. Todos los sistemas que van a cumplir cierta función. Entonces, tenemos aquí que todo el conjunto de esto, pues, va a formar lo que es el organismo. Entonces, todos estos trabajan conjuntamente, y es por eso que nosotros podemos respirar, comer, hacer diferentes actividades. Entonces, aquí en el ejemplo nos dice que un ratón solo está formado por varios sistemas orgánicos. El sistema que aquí se muestra es el sistema digestivo. Uno de los órganos del sistema digestivo es el estómago. Y es como les decía en el ejemplo, pues el estómago va a hacer su función para que nuestro cuerpo pueda trabajar. Así el sistema respiratorio y todos estos. Si alguno llega a fallar, pues hay diferentes estudios con diferentes especialidades donde se puede detectar el problema, y muchos es hasta llegando al nivel celular. Ahora, también hay niveles de organización más allá del organismo solo. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los organismos de las mismas especies que viven en el misma área forman una población. Por ejemplo, todos los peces dorados. Entonces, al hablar de organismos, nos vamos a referir a una sola especie de aves, una sola especie de mamíferos, y cómo estos van a interactuar en su medio ambiente.
Entonces, todas las poblaciones que viven en la misma área forman una comunidad. Esta incluye la población de peces dorados, otros peces, corales y otros organismos. Entonces, aquí nos da a entender de que si nosotros tenemos un solo tipo de ave, eh, un grupo de peces de la misma especie, otros mamíferos de la misma especie, y de esas poblaciones de la misma especie van a formar en conjunto una comunidad. Entonces, un ecosistema está formado por todos los seres vivos de un área específica, junto con el ambiente inerte. El ambiente inerte incluye lo que es el agua, la luz solar y otros factores físicos. Entonces, un grupo de ecosistemas similares con el mismo tipo de ambiente físico se llama bioma. Entonces, todo lo anterior, las poblaciones, comunidades, los ambientes inertes, pues van a formar lo que es el bioma. Ahora bien, la biosfera es la parte de la Tierra donde toda la vida existe, incluyendo el terreno y el aire donde se pueden encontrar los seres vivos. La biosfera está compuesta de muchos biomas. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de organismos, diferentes tipos de ambientes, diferentes características físicas que en su conjunto pues van a conformar todo lo que es la biosfera. Entonces aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos un pez de una sola especie. Aquí vemos también que hay corales de una misma especie, hay estrellas de mar de una sola especie, hay esponjas de mar de una sola especie, pero todos esos en conjunto forman lo que es una población y a su vez forman una comunidad de diferentes tipos de especies. También esto forman lo que son los ecosistemas, que son ambientes y organismos. A su vez, en todo el planeta tenemos diferentes climas, diferentes regiones, diferentes especies, ya sean plantas o animales. Entonces esto conforma lo que es la bioma. Y el punto final donde desemboca todo esto, pues es la biosfera. Ahora, la vida en la Tierra es muy diversa. La diversidad de los seres vivos se llama biodiversidad. Porque significa vida, y diversidad, pues diferentes factores. Entonces, hay una gran diversidad de vida. Una medida de la diversidad en la Tierra son las diferentes especies de organismos que viven en esta. Entonces, al menos 10 millones de especies distintas viven en nuestro planeta hoy en día. Más sin embargo, sabemos de que existen muchas otras que todavía no conocemos, y esas se encuentran en el océano. Recordemos que tenemos más agua que tierra, entonces se ha dificultado poder llegar al fondo marino, y cada vez que se hacen estudios, se hacen indagaciones de ir más allá, pues descubrimos nuevas especies. Entonces, normalmente están agrupados en 6 reinos distintos. Dentro de esos 6 reinos tenemos el arqueobacterias, bacterias, protistas, fungi, plantas y animales. Y las más conocidas pues son las plantas y animales. Ahora, muchos organismos individuales pueden organizarse en los siguientes niveles. Como decíamos anteriormente, células, tejidos, órganos y sistemas. Y todo eso en su conjunto va a crear a un organismo. Ahora bien, un ecosistema está compuesto por todas las poblaciones de un área en específico, junto con el ambiente inerte, que decíamos que es la luz solar, la temperatura, etcétera. La biosfera es parte de la Tierra donde existe toda esta vida, y ahí hablamos en su conjunto de personas, plantas, animales, bacterias, hongos, etcétera. La diversidad de los seres vivos se llama, como decíamos, biodiversidad. Ahora, ¿qué es un ser vivo? Aquí viene la pregunta. Entonces, son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son esas funciones? Pues
el respirar, el nacer, el reproducirse, incluso hasta el morir. Vamos con el siguiente subtema, que es la irritabilidad. Entonces, esta es la respuesta o reacción de los seres vivos o estímulos de sus ambientes, ya sea interno o externo. Entonces, aquí nos referimos a la temperatura, nuestra temperatura corporal, ya sea por dentro o por fuera. Entonces, aquí vemos un ejemplo: a través de los organismos de los sentidos perciben los estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor o estiramiento. Muchas veces nosotros cuando entramos a una tienda, nosotros percibimos el aire frío. Entonces nuestro cuerpo está lleno de sensores que nos indican, y esa información la manda a nuestro cerebro y nos indica que un lugar está frío. Cuando uno pasa unos minutos ahí, sale en la parte de afuera y hace calor, entonces nuestro cuerpo percibe, ¿no? Y manda esa información. También cuando nosotros, por ejemplo, pisamos algún elemento punzocortante, nos provoca dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo tiene sensores, y estos sensores mandan la información en qué parte nos está doliendo, nos dolió, y rápidamente nos fijamos qué nos pasó, ¿no? Pero esa información, la primera vez uno la almacena en nuestro cerebro, ya para la segunda, tercera vez, tu mente puede saber qué te cortó, ¿no? Entonces, si fue un clavo, un vidrio, una astilla, entonces esa información ya está codificada en nuestro cerebro. Entonces, gracias a estos receptores, nosotros podemos percibir eso. También, cuando somos niños, nosotros empezamos a experimentar diferentes olores, sabores, y esos elementos se quedan guardados en nuestro cerebro a través de los quimiorreceptores. Entonces, estos quimiorreceptores, en la segunda, tercera ocasión, incluso ya de grande, recordamos algunos sabores, sabores de comidas o de ciertos alimentos, y es que de esa manera, pues nuestros receptores están trabajando, y esa información se queda almacenada en nuestro cerebro. Ahora vamos a ver el tema de adaptación. Esta es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o los factores del medio. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en su estructura, tamaños, colores o comportamientos. Entonces Charles Darwin llamó esto selección natural, y también gracias a esto, a la adaptación, pues tenemos lo que es la evolución. Entonces, cuando un organismo vive en un ambiente, nuestros genes se van adaptando, es a nivel celular. Estas células se van acondicionando a este tipo de ambientes, y es lo que causa la adaptación. Y esta adaptación trae consigo cambios en nuestro nivel estructural de ADN, y es como así se logra que tengamos una evolución. Bien, siguiendo con los subtemas, tenemos lo que es la reproducción, que es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Entonces es un mecanismo de sobrevivencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que es el chamizo bola, que lo encontramos aquí en la región de San Quintín. ¿Qué es lo que pasa con estas plantas? Pues en tiempo de lluvia se reproducen rápidamente, crecen, y una vez cuando ya se encuentra en sequía, estos van madurando, se secan, y con la ayuda del aire, pues estas semillas se van esparciendo y llegan a recorrer varios metros. Entonces es así como esta planta utiliza ese mecanismo de reproducción para poder dispersarse.
Vamos con el siguiente subtema, que es reproducción sexual. Esta es la que se produce con la participación de gametos femeninos y masculinos y que al unirse mediante la fecundación originan un huevo o cigoto y que es el que le va a dar nueva vida a un organismo. Ahora, por su contraparte, tenemos a lo que es la reproducción asexual y esta es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Entonces, es la que emplean los organismos menos evolucionados como las bacterias o los protozoarios, ya que estos se pueden reproducir por, eh, eh, por división. Entonces, de una sola célula se parte en dos. Entonces, es a lo que llamamos fusión binaria. Entonces, las características son muy semejantes a la otra, ya que estas se parten en dos y pasan la misma información tal y cual como tiene la primera. El siguiente subtema, el metabolismo. Este es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar cada una de sus funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas, que son los catalizadores químicos. Hay dos tipos de metabolismos, los que son anabolismo y catabolismo. El primero, el anabolismo, es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Va de menos a más. Esto es decir, sintetiza sustancias y utilizan energía. Entonces, un ejemplo es la síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas, que a su vez forman células y tejidos que ayudan a crecer. Tenemos también lo que es el catabolismo, que este es el proceso que transforma sustancias más complejas en sustancias más simples. Va de más a menos, todo lo contrario que el anabolismo. Entonces este degrada sustancias y liberan energía. Por ejemplo, en la digestión los alimentos se degradan en compuestos sencillos como azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos. Entonces, en la célula encontramos lo que es el mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células? Absorben lo que son los azúcares y por medio de la mitocondria forman lo que son los ATPs, que estos son los que le van a dar energía a las células para que puedan realizar sus funciones. Ahora tenemos el siguiente subtema, que es crecimiento. Este es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos. Entonces aquí es muy importante y es gran vitalidad consumir alimentos que sean ricos en proteínas o vitaminas para que nuestras células se puedan estar reproduciendo y nosotros podamos crecer, ¿verdad? Incluso en las plantas pues necesitan de nutrientes, todo eso para poder desarrollarse. Tenemos el siguiente subtema, que es la homeostasis. Esta es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior por medio de sus mecanismos homeostáticos en forma independiente de las variantes externas e internas. Un ejemplo de ello es regular el calor de nuestro cuerpo. Cuando hace calor el cuerpo suda, cuando hace frío el cuerpo metaboliza más alimentos. Un ejemplo es de que, por ejemplo, los mamíferos empiezan, cuando nosotros tenemos frío, nosotros empezamos a temblar, que es lo que le llamamos escalofríos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se empieza a agitar y empieza a producir calor. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo se está protegiendo. Cuando nosotros tenemos mucha calor, empezamos a sudar. Entonces empezamos a perder líquidos, nuestro cuerpo se empieza
se empieza a refrescar de esa manera. Entonces, nuestro cuerpo por sí solo se empieza a proteger. En el caso contrario de los animales de sangre fría, como son los reptiles, ellos no pueden regular su temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ellos posan sobre rocas o sobre cualquier elemento que dé luz directa del sol para poder ellos poder regular su temperatura. Entonces ellos lo tienen que hacer, nosotros no, nuestro mismo cuerpo, gracias a la homeostasis, podemos regular nuestra temperatura. El siguiente subtema es la composición química de los seres vivos. Estas están formadas por las mismas sustancias químicas, pero sus proporciones varían entre los diferentes seres vivos. Un ejemplo de ello es que las plantas tienen un porcentaje mayor de agua que los animales. En cambio, el porcentaje de proteínas es mayor en los animales que en las plantas. Las sustancias químicas que forman a los seres vivos pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las sustancias inorgánicas están presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte, que es materia sin vida. La mayoría no están formados por carbono. Las principales sustancias inorgánicas son agua, que es la sustancia más abundante en todos los organismos. En las personas jóvenes es del 65% de su peso. Tenemos también lo que son las sales minerales, que forman diferentes estructuras, como el caparazón de los caracoles, nuestros huesos y dientes. Entonces, estas sales minerales que van junto con el calcio, pues van a formar lo que son las conchas o huesos. Tenemos el siguiente subtema, que son las sustancias orgánicas. Son exclusivas de los seres vivos, no aparecen en la materia inerte, están formadas por carbono y hay 4 tipos. Aquí cabe recalcar que el carbono es el de mayor abundancia en los seres vivos. Tenemos como primero a los glúcidos o azúcares. Entonces estos son utilizados para los seres vivos para obtener energía. El ejemplo de ellos es la glucosa y el almidón. La glucosa que la vamos a tener nosotros en los alimentos y las plantas van a almacenar lo que es el almidón, que es su fuente de energía. En nuestro caso serían los azúcares y las grasas, y en las plantas no, es el almidón. Pero recalcando aquí lo del almidón, tenemos composiciones químicas donde sintetizan estos alimentos. Es decir, el almidón, si nosotros lo consumimos, por ejemplo, en algunas plantas u hortalizas, ese almidón nuestro cuerpo lo va a convertir en grasas. Y de esta manera forman estructuras. De la glucosa y el almidón, pues puede formar lo que es la celulosa. Decíamos que el carbono se divide en 4 partes. La segunda es lípidos o grasas. Estas sirven como reservas energéticas y forman la membrana celular, que es la envoltura que rodea la célula. Y estas grasas se llegan a formar en un tejido que son los adipocitos. Entonces, en los adipocitos, que son células, se llegan a almacenar este tipo de grasas. Estas grasas se van a almacenar en nuestro cuerpo como reserva de energía. En tercer orden tenemos a las proteínas. Estas intervienen en multitud de procesos. Forman estructuras como son los tendones, los músculos, las uñas, el pelo. Estas defienden contra infecciones, que son los anticuerpos que van a actuar en nuestro cuerpo. Es decir, que estas son las defensas o lo que llamamos el sistema inmunológico. Entonces, estos anticuerpos son de vital importancia en nuestro organismo, ya que nos protegen contra virus, bacterias u hongos. En cuarto orden tenemos a los ácidos nucleicos. Estos contienen la información hereditaria que se transmite de generación en generación. Un ejemplo de los ácidos nucleicos, pues tenemos el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico.
Y en esta pues vamos a encontrar todas las características genéticas, es decir, los genes o alelos que van a dar la información genética de cómo va a ser el cabello, cómo van a ser los ojos, cómo va a ser el color de piel y otros rasgos, incluso hasta las enfermedades, ya que tenemos enfermedades que son hereditarias. Bien, seguimos con la molécula de la vida que decíamos que es el ADN. Entonces, esta es una molécula muy grande compuesta por unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por tres partes: una molécula de azúcar, una molécula de fosfato y una base nitrogenada. Entonces, aquí tenemos lo que es el espiral de lo que es el ADN. Entonces, en cada una de estas líneas va a contener lo que son los genes y los alelos, que son los que van a dar la información genética o las características hereditarias de nuestros padres o de nuestra madre. Y incluso, pues, hay características genéticas que no, que no se ven en la primera generación, sino hasta la segunda o tercera, ¿no? Ya que vamos a ver que, pues, vamos a ver que tenemos genes dominantes y genes recesivos. Entonces, la base nitrogenada contiene la información y son de cuatro tipos. Entonces, aquí dentro eh, de lo que es el ADN, vamos a contener las proteínas que son adenina, la guanina, la timina y la citosina. Entonces, esos cuatro elementos son parte fundamental de nuestro ADN. Entonces, la adenina siempre va apareada con la timina y la guanina siempre con la citosina. Cuando una célula necesita copiar una molécula de ADN, separa parte de la doble hélice. Entonces, cuando ocurre una fusión, el padre va a aportar 23 cromosomas y la madre otros 23. Entonces, 46 cromosomas van a formar lo que es una nueva célula, un nuevo organismo. Entonces, así los nucleótidos libres en la célula pueden unirse a los nucleótidos completamente de cada cadena. Entonces, esto continúa hasta que una molécula de ADN se transforma en dos moléculas idénticas de ADN. Entonces ocurre una bipartición, como observamos aquí en la imagen. Entonces, estas características hereditarias de ADN pasan la misma información a la siguiente célula. Entonces, el ADN le dice a la célula cómo fabricar proteínas a través del código genético. Entonces, aunque sea muy pequeñita, muy diminuta, toda esa información la contiene ahí y le va a pasar toda la información, qué es lo que debe hacer la nueva célula. El código genético permite que la célula traduzca el lenguaje nucleótido del ADN en el lenguaje aminoácidico de las proteínas. Pero, ojo, esto no siempre va a ser así, ya que por un mal trabajo o una mala información que se envíe, esa información puede dar lugar a que ocurran enfermedades. Entonces, muchas veces estas enfermedades se pueden corregir desde incluso antes de que nazca el nuevo organismo, ya que desde el vientre de la madre muchas enfermedades se pueden corregir o se pueden detectar. Entonces, si una información de algún gen no va bien, por alguna enfermedad hereditaria o también cambios en el medio ambiente, pues se puede interrumpir esa información y muchas veces por eso es que hay niños que nacen con 6 dedos, hay con 2 cabezas, niños que nacen pegados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el nivel acá de los genes, del ADN, pues esa información no estaba correcta. Ahora tenemos lo que son la síntesis de proteínas. Entonces, en la síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas. Cuantas más proteínas esté fabricando una célula, más ribosomas tendrá. Entonces, aquí en la imagen vemos cómo es un ribosoma. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en la mayoría
de los sistemas vivos. Esto corresponde a un 50% o más del peso seco. Entonces, todas estas proteínas van a hacer una función dentro de nuestro organismo. Incluso, como ejemplo, una síntesis de proteína, una enzima que nosotros tenemos es la saliva. La saliva, aparte de hidratar los alimentos, van a jugar un papel importante para que estos alimentos se puedan desintegrar. Entonces la saliva nos ayuda a desintegrar los alimentos y que pasen a nuestro estómago y que estos se digieran más fácilmente. Ahora, las proteínas son macromoléculas de alto peso molecular. Están constituidas por 21 aminoácidos que combinados pueden formar cientos de moléculas proteicas como la hemoglobina, la miosina, colágena, etc. Entonces estos juegan un papel muy importante dentro de nuestro cuerpo, y recorren, incluso los glóbulos rojos recorren todo nuestro cuerpo, llevan oxígeno, llevan nutrientes. Entonces es muy importante la alimentación, ya que debemos de tener una dieta balanceada para que nuestro cuerpo pueda realizar diferentes funciones y que lo pueda realizar correctamente. Entonces, esta diversidad de arreglos en los aminoácidos es la razón por la que existe gran variedad de proteínas en los organismos. La síntesis de proteínas en la célula consta de 2 etapas. La primera es la transcripción. Ocurre en el núcleo de las células eucariotas. En ella, la secuencia específica de nucleótidos de un gen se copia a una molécula de RNA. Entonces, la segunda etapa, que es la traducción, sucede en los ribosomas. Bajo el dictado del RNA transcrito, se produce la proteína. Entonces, el RNA mensajero se produce en el núcleo cuando una determinada región del ADN se abre o se extiende y copia el código químico expuesto. Entonces, esta va a ser la función únicamente de llevar esa información. Por eso se le llama RNA mensajero. Ahora, este RNA es mucho más corto que el ADN, ya que contiene solo los nucleótidos suficientes para codificar el ensamble de los aminoácidos en una proteína. Entonces, observamos aquí que nuestro ADN cumple una gran información. Toda esa información es almacenada, es traducida, es enviada para que nuestro cuerpo pueda realizar diferentes funciones. No todas las veces sucede así. Cuando hay una mala alimentación, hay cambios de por medio del medio ambiente, entonces nuestro cuerpo no manda bien en esa información, nuestras proteínas no trabajan correctamente, muchas hormonas se producen en poca cantidad, o también puede ser que se produzcan en exceso. Entonces nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente. Pero gracias a la biología, gracias a la genética, a la ciencia y tecnología, pues nosotros podemos mejorar esto e incluso curarlo, ¿no?, de ciertas enfermedades. Pero esta información genética no solamente se encuentra en personas y animales, también esa información genética se encuentra en plantas. Esa información pues también se transmite para que los nuevos individuos, los nuevos organismos, pues puedan realizar su forma correcta de vivir, que es lo que es nacer, reproducirse y morir. Entonces cumple con su función de vida, pero incluso va más allá, porque esa información no siempre va a ser así, sino que esa información recoge datos de lo que es el medio ambiente, de su entorno, y se adapta a ese medio ambiente. Entonces de esa manera es como ocurre la evolución, ya que pues se da una selección natural. Mi nombre es Lenin Escobar. Los espero en la plataforma de Classroom, donde se subirá la información,
Y igual por ahí pueden hacerme saber sus comentarios, preguntas o dudas, donde los atenderemos con gusto. Que pasen excelente tarde. Gracias.